Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, esta cámara es de las que no tienen retrovisor, ¿cómo se dice? La pantallita para voltearle. Así que confío que se está grabando bien. Bueno, ahorita voy a mi mini home studio. Y el otro día les había dejado una preguntita en mis redes sociales. Y me dejaron esto. Así que hoy cumpliré esto, pero además quiero hablarles de lo que es el doblaje, los actores de voz, la imitación, todo eso porque es mi canal y puedo hacer lo que quiera. Pero antes, chequen esto. La voz es como una huella digital. Todos tenemos una y es única. Este es nuestro poder, pero realmente ¿sabemos usarlo? Tenemos diferentes matices. ¿No te imaginas cuántos? O sea, babies, no se trata solo de hacer vocecitas, sino de crear personajes. No siempre es lo que dices, sino cómo lo dices. Lo importante es volver a ser niños. Hey tú, acompáñame a descubrir tu voz en este taller de caja de voces, donde aprenderás desde cero todo sobre el acting y yo voy a estar contigo. Mi nombre es Sofía López. Soy comunicadora social, locutora comercial y actriz de voz. Hey, pero no soy un título. Soy mi voz y tú también puedes serlo. Nos vemos pronto. Estamos viviendo una época donde el mundo digital ha llegado a apoderarse de casi todo nuestro entorno. Pero aún así, el oído humano necesita voces humanas para reconocerse, para empatizar con otros, para emprender negocios, para crear personajes o simplemente para solucionar los nuevos retos que la vida nos exige, como son las clases en línea. Como sea, el poder de la voz nunca ha sido subestimado y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Yo soy actriz y cuando empecé en este camino de la locución descubrí que también podía ser actriz de voz, entonces fue un... Y claro, para quienes somos de Ecuador este término es muy normal. Porque, por ejemplo, cuando yo fui a México, recuerdo que yo les decía, soy actriz de voz y todo el mundo pensaba, eres actriz de doblaje. Y yo también tuve una confusión con eso. No significa que no haya hecho doblaje, he hecho, pero uno que otro papelito así, muy pequeñito. No he incursionado mucho, más he incursionado en todo lo que es actuación de voz como tal y lo que es locución comercial. Y pues como acá no hacen nada de animación o hacen muy poquito de animación, pues lo que hacen es llamar a actores de teatro, actores de cine, para que interpreten esos papeles. Va a sonar redundante, pero un actor de voz es la persona que se encarga de darle la voz a un personaje para poder interpretarlo. Aquí el director cumple una función muy importante. El director es el que puede decirte es un niño, es una anciana, te da características especiales y esenciales de ese personaje. A mi parecer y como comentario personal, creo que un actor de voz tiene que ser mucho más creativo que un imitador o que un actor de doblaje, porque tiene que inventarse una voz para ese personaje y tiene que resultar creíble. Pero ese es mi comentario personal. Pero casi siempre, y yo lo corroboro, un actor no siempre puede interpretar un personaje, no porque no lo logra actoralmente, porque obviamente están súper preparados para eso, sino que en el lado de la locución, de la dicción, articulación de palabras, pues no les permite todavía su nivel, y no es en todos los casos obviamente. Pero es que esto es como la medicina. Un médico general, sí, si bien es cierto, ha estudiado el cuerpo humano, sabe en general de todo, pero no se especializó y profundizó en algo, o sea, así mismo es la actuación. Por lo que significa que si te especializas en esta rama de la actuación, pues obviamente vas a tener un mayor conocimiento y mayor experiencia sobre esto. Pero me acojo yo muchísimo a las palabras de Mario Castañeda. Él decía, si no tienes dicción, no tienes nada. Y es verdad, o sea, ¿de qué te sirve transmitir las emociones que quieras si no se te entiende nada de lo que estás hablando? También puede decir algunas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía. Por eso, lo recomendable es aprender técnicas de canto o técnicas de locución. Porque imagínate, digamos si es que te toca un personaje
que le toque cantar en esa temporada, o que le toque cantar solo un capítulo, pero tienes que hacerlo bien. En ese momento tú no vas a decir, no, ¿sabes qué? Tengo que esperar a tener clases de canto o algo, porque en el mejor de los casos podría suceder. Pero tal vez no, porque el tiempo es oro, entonces tienes que de ley hacer las cosas súper rápido y ya estar preparado para eso. ¿Sabes qué? Mejor, pongámoslo así. Es como que yo ya dejo de ser yo y ahora soy Anita la pingüinita. Entonces yo tengo que todo el tiempo hablar con esta voz. No es que solamente me duró la voz en este momento. O sea, tengo que hablar así durante toda la temporada. Y por eso, si es que tú no tienes una muy buena técnica de locución o de canto, pues te puede crear nódulos. O puedes sencillamente perder tu voz. Así como algunos cantantes han forzado su voz. Ahora, ¿qué pienso de la imitación de voz? A ver, según Google, imitar es actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona o animal. 2. Reproducir una cosa o persona de forma exacta o muy semejante a determinada cosa o característica. Como les dije, yo no desmerezco a nadie. Hay gente que se dedica a imitar voces y que también le va muy bien, porque ellos saben jugar con sus tonos. Pero creo que si quieres dejar una huella o expandirte más, esta no sería una opción. En lo personal, yo intento no utilizar imitaciones o cosas de ese estilo cuando voy a los castings o cuando me piden una voz. Antes lo hacía porque, bueno, me gustaba a mí ser Mickey Mouse. Él es famoso y a todo el mundo le sorprendía cuando lo hacía. Pero ya cuando estás en esto te das cuenta que ya hay alguien que haga la voz de Mickey Mouse. Entonces, ¿por qué de nuevo hacerlo? It's me, Mickey Mouse. Hola, Goofy. Hola, amigos. Yo siempre he intentado crear nuevas voces, pero a la imitación como tal, tenerle tal vez como un recurso para explorar mi propia voz. O sea, solamente como un juego, porque a la final, si es que nos vamos a la historia, pues todos aprendimos a hablar en base a imitaciones. Imitaciones de los sonidos, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, siempre que a mí me daban mucho miedo los rayos y yo no sabía cómo sonaba un rayo, solo lo veía, pero recuerdo que tenía una tía abuelita que sabía decirme pululum, entonces yo ya asociaba que eso era el rayo y estábamos a veces jugando y decían pululum y yo ya me asustaba. O por ejemplo el trino de los pájaros. No puedo. Pero eso ya significaba un proceso comunicativo porque tú ya lo estabas asociando ese sonido con una idea, con un concepto, con una palabra en sí. Pero yo no satanizo la imitación. De hecho, siento que es un recurso más para mí, es como un pincel más para este lienzo. Aprendí muchas cosas del mundo de la voz, primero empezando desde la imitación. Los que me conocen saben que yo imito a las personas que están a mi alrededor en los acentos que tienen. No sé, siempre existía como... No es que era del todo una boleadora o algo así, pero jugaba mucho a interpretar a profesores, amigos, familiares. Entonces, de paso, todos nos reíamos, pero igual era un talento. Y claro, uno lo hace jugando. Y después ya va tomando conciencia y ahora trabajo y vivo de esto. Ok, hasta aquí en cierta manera todo es un poco más libre, pero en el doblaje es un poco diferente, porque tú tienes que básicamente rehacer algo que ya está producido. Eso que ya está producido en otro idioma, pues generalmente está en inglés, alemán y bueno, países que en sí tengan una industria fuerte de lo que es la animación, películas, series y demás. Entonces aquí contratan actores especializados en doblaje y según el director de casting, bueno, él es el encargado de escoger la voz que va a sonar y generalmente tiene que ser una voz muy similar a la voz del idioma original, pero esto ya depende de cada director. Entonces tú puedes doblar del alemán al chino, del inglés al español, del español de España al español latino y así todo lo que se deje doblar. Doblado. Pero el doblaje es un poco más complicado de lo que se escucha. Por ejemplo, primero te dan un guión, ves la escena original. El objetivo del doblaje es que tú tienes que actuar de acuerdo a lo que está sucediendo en ese momento. Por eso es que yo admiro mucho a las personas que se dedican a hacer doblajes. También tienes un timecode que te anticipa en qué segundo entras, en qué segundo sales y todo esto de acuerdo al audio que tienes tú de referencia. Todo esto que está pasando
pues tú lo estás teniendo en los audífonos. Tenía una profesora, Jimena Bieber, que es una actriz de doblaje ecuatoriana muy talentosa. Ella nos sabía decir que es como que tuvieses que partir el cerebro así en dos, porque en realidad es un trabajazo. O sea, todas estas cosas están pasando, tú estás escuchándote también a ti mismo mientras interpretas. A veces también el director está dándote algunas pautas en los audífonos, o sea, desde otro lado obviamente te está dirigiendo. Y también escuchas la escena al mismo tiempo y doblada en el idioma original. Entonces, y con el guión, en el atril. Entonces, sí, es complicado, es más complicado de lo que se escucha, sinceramente, pero es muy divertido. Por eso es un trabajo que todo el mundo lo sueña. Para los actores de voz, bueno, como no tienen que seguir un audio o una imagen de referencia, pues esto no significa que sea mucho más fácil para ellos. A mí, por lo general, el director siempre me explica el mundo exterior, el mundo interior del personaje, por ejemplo, su edad, su cultura, su grupo socioeconómico. No sé si tiene algún tipo de temperamento en especial, algún dejo, algo. Y después de contarme vida, pasión y muerte de ese personaje, ahí sí tengo que entrar a la cabina y darle vida a ese personaje. Pero eso también depende del casting y del proyecto en el que tú estés. Porque, por ejemplo, me acuerdo que alguna vez a mí me dijeron que iban a hacer una animación en base a lo que yo iba a locutar o actuar. Así que me tocó grabar, no enfrente de un micrófono, y yo estoy acostumbrada pues a grabar enfrente del micrófono, como es lo normal. Y me tocó grabar enfrente de un celular, pero así hecho como una selfie. O sea, era como que yo mientras iba diciendo mis líneas, era como que tenía que actuar y hacer todos los gestos que quería que haga. Y eso se hacían era como un tipo escáner facial, porque habían unos puntitos, recuerdo, que te apuntaban en toda la cara. Y aquí el personaje que tú estabas viendo era como una persona hecha de plastilina, algo así. Y no solo eso, había también una cámara externa que estaba grabando todos los movimientos que yo hacía en base en las líneas que me daban. Y en base a lo que tenía aquí en el celular. Entonces como que me tocaba estar sinceramente súper concentrada solamente en el celular, porque ahí estaba como un rostro de alguien hablándote. O sea, que eras tú mismo a la final, porque mientras tú articulabas las palabras, eso, no sé, es como un escáner, algo así, no sé, nunca supe qué aplicación era. Fue una experiencia súper interesante, nunca me había pasado algo así. No sé si en otros países lo hagan. Para mí, como fue la primera y única vez que me pasó eso, pues sí, son de esos recuerdos que dices, ok, esto les contaré a mis hijos. Y por supuesto, mientras más versátil seas, mucho mejor. Así que eso, bueno, me despido. Les dejo con una troleada que me hizo Mario Castañeda, así que adiós. Hola, soy Mario y sigue este canal. ¿Cuál canal? ¡Ay, no!